Nosotros vamos a escuchar la palabra del Señor y hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que tiene que ver con un llamado. Dios ha hecho muchas cosas a lo largo de la historia y una de las cosas importantes que Dios ha hecho ha sido llamar a gente, llamar a personas. Una vez que los llama, los capacita y los envía a una función específica. Y toda la Biblia, o prácticamente muchas partes de la Biblia, están llenas de esos llamados de personas que si no los hubiera llamado el Señor, nunca habríamos sabido nada de ellos. El mismo Señor Jesucristo llamó por nombre a sus discípulos. Dice la Biblia que en un principio llegó a tener 70 discípulos, después pasó a 12. Y sabemos que dentro de los 12 también había pues sus más y sus menos, unos más comprometidos, otros menos comprometidos, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento también encontramos hombres que fueron llamados de una forma espectacular por el Señor. Hay llamados muy tremendos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen los primeros capítulos del libro del profeta Ezequiel, el llamamiento de Ezequiel fue realmente espectacular. Allí aparece una visión de cosas que todavía uno no sabe ni qué eran realmente, ni cómo explicarlas. El llamamiento de Isaías, donde dice que el día que Dios lo llamó, vio la gloria de Dios. Vio serafines que volaban por el cielo y decían aquello de santo, santo, santo eres tú, Señor, toda la tierra está llena de tu gloria, ¿verdad? Vimos el llamamiento, parece sencillo, pero muy interesante, de Samuel, aquel niño que vivía con el sacerdote Elí en la localidad, en la región de Shiloh, donde una noche oye la voz de Dios, se lo dice al sacerdote Elí. El sacerdote Elí le dice: es Dios, hijo, es Dios el que te está llamando. Cuando oigas otra vez tu nombre, dile: heme aquí, Señor, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de un llamamiento muy interesante, del cual yo creo que podemos extraer cosas que son de mucha aplicación para nuestra vida, y se encuentran en Éxodo, libro de Éxodo, libro de Shemot, segundo libro de la Biblia, capítulo 3. El llamamiento nada más y nada menos que de Moisés. Aquel gran varón de Dios que podemos dividir su vida en tres grandes bloques. 40 años en Egipto, viviendo cómodamente en el palacio con Faraón, siendo adoptado por la hija del Faraón. 40 años solo en el desierto, donde él llega a conocer a su esposa, tiene hijos, sirve de pastor a su suegro, ¿verdad?, Jetro. Y los últimos 40 años de su vida siendo el pastor, el líder que guía al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por el desierto con la intención de llevarlo hasta la tierra prometida. Pero bueno, luego sabemos que no llegó porque, en fin, todos conocemos la historia, ¿verdad? Fue Josué. Ahora, en Éxodo capítulo 3, su llamamiento empieza diciéndonos lo siguiente en el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora uno dice: ¿por qué se llama a Horeb el monte de Dios? Si en principio allí no había pasado nada importante, nada para destacar, pero sin embargo ya dice la Biblia que ese monte era el monte de Dios. Después hablaremos de él. Y el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para libraros de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios oprimen a mi pueblo. Moisés, aparentemente en el peor momento de su vida, ya con 80 años, solo en el desierto, después de haber estado 40 años viviendo cómodamente, sin faltarle absolutamente nada, él se encuentra ahora solo en el desierto. Y a veces es necesario que te encuentres solo, ¿sabes? Hay soledades que matan, pero hay soledades que son necesarias. Y en este caso, Moisés necesitaba un poco de soledad, de tranquilidad, para aprender a oír la voz de Dios en medio de las circunstancias. El llamamiento de Moisés es muy interesante porque lo que a él realmente le llama la atención es ver que una zarza comienza a arder, lo cual es normal y muy habitual en el desierto. Pero esta zarza dice que ardía, pero no se consumía, ardía y ardía y ardía y no se apagaba nunca. Y eso es lo que atrae la atención de Moisés. Yo creo que estamos viviendo en unos tiempos en los que tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor nos está mostrando. Porque a veces vemos algo, a veces escuchamos algo y como que no le prestamos la atención necesaria. Y nos perdemos una oportunidad de que Dios nos indique o nos hable o nos muestre algo. Seguramente Moisés en los 40 años que estuvo en el desierto vio, ya digo, muchas zarzas arder por el calor abrasador del desierto, que por cierto en ese lugar es terrible. Pero lo que él está viendo ahora es diferente. Lo que él está viendo ahora le llama, le atrae la atención. También es muy importante que guardemos nuestro corazón y nuestros ojos para que no nos atraigan cosas incorrectas, para que no nos llamen la atención cosas que no son de Dios, sino más bien contrarias a la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión era importante que Moisés prestara atención y se acercara. Y dice la Biblia que cuando se acercó a la zarza, en medio del desierto, sin que nadie lo oyera, sin que nadie lo viera, oye la voz de Dios. Me llama la atención que en el versículo 2 dice que el que estaba en medio de la zarza o hablando por medio de la zarza era el ángel de Jehová. Ahora olvídense de esto de mayúscula o minúscula porque esto es intrascendente en el texto original. En hebreo no existen ni mayúsculas ni minúsculas. Parece como que en castellano cuando pones ángel en mayúscula se refiere o puede ser una aparición del mismo Señor Jesucristo, y cuando aparece en minúscula es como un ángel, digamos, de menor categoría o un ángel cualquiera. Eso realmente no es así como hay que interpretar el texto. Pero para saber realmente de quién se trataba ese ángel de Jehová, del versículo 2, sería bueno que volviéramos a leer el versículo 4, donde dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Entonces vemos que en el versículo 2, el que está en medio de la zarza es el ángel, el malaj, el enviado de Dios. Pero realmente en el versículo 4 vemos que el que está hablando en medio de la zarza es el Dios que lo está llamando y lo está atrayendo por medio de aquella zarza que ardía y no se consumía. Es interesante notar que si ustedes leen esta porción en el texto original en hebreo, hay 39 palabras desde el versículo 1 hasta el versículo 4, 39 palabras. Y en lo que se llama gematría, el valor numérico de las palabras, el 39, entra dentro de la expresión Dios es uno. Porque eso es lo que es Dios. Dios es uno. Aunque a veces se manifiesta de una manera, a veces se manifiesta de otra, a veces utiliza un elemento, a veces utiliza otro elemento, pero Dios es uno. Y es el mismo Dios el que le está hablando a través de la zarza, porque Moisés necesita recapacitar acerca de lo que va a ser su vida en los próximos 40 años. Tal vez Moisés se había acostumbrado a esa vida, levantarse temprano, sacar las ovejas, buscar un lugar tranquilo para que las ovejas pudieran tener agua, pudieran tener buenos pastos. A la caída de la noche, buscar un lugar tranquilo para poder dormir, contar las ovejas por si acaso falta alguna, o volver a casa de Jetro. Y ya esto lo había hecho tantas veces que seguramente se había perdido el factor sorpresa en la vida de Moisés. Y yo no quiero que ninguno de nosotros perdamos nunca la capacidad de ser sorprendidos por el Señor.
en un culto, en un puesto de trabajo, en la finca cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, en tu casa, donde quiera que te encuentres. Deja que el Señor te pueda sorprender en cualquier momento. No entres en el terreno de la monotonía, de la rutina, diciendo, bueno, yo ya controlo, sé cuándo entro, cuándo salgo, cuándo tengo que comer, cuándo tengo que coger la guagua, cuándo tengo que ir aquí, cuándo tengo que ir allá. Deja que el Señor rompa las estructuras de tu vida. Deja que el Señor controle tu agenda. Deja que el Señor te pastoree. Deja que el Señor te sorprenda, como sorprendió a Moisés. Cuando tenía 80 años, uno se pregunta, ¿y por qué tardó tanto Dios en llamarlo? Porque todos sabemos que Moisés tuvo que salir corriendo. Tuvo que huir de Egipto. Había cometido un crimen, había cometido un asesinato. Y tuvo que correr para salvar su vida. ¿Por qué no los llamó a los 40 años, o a los 42, o 45, o 50, o 60? ¿Por qué esperó el Señor 40 años para llamar a Moisés? Personalmente no tengo la respuesta. Pero estoy convencido de que el Señor lo llamó en el momento exacto, cuando tenía que ser llamado. Y este hombre se acerca a esa zarza que arde y no se consume. Dios le habla a través de ella, y Dios le habla a través de un arbusto lleno de espinas. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Porque ese arbusto, que no es bonito, que no es atractivo, que es un arbusto que arde fácilmente, que se lo lleva el viento, ¿verdad? Que va rodando, como a veces vemos en las películas del oeste, ¿no? Que sopla el viento y van rodando esos montones de zarzas por el desierto, llevadas de un lugar a otro por el viento. Tiene muchas espinas. Y el Señor tal vez le está diciendo a Moisés, has vivido durante mucho tiempo entre espinas. Mi pueblo está entre espinas en Egipto, siendo oprimidos por la crueldad del faraón. Porque del enemigo nunca podemos esperar ni el más mínimo acto de misericordia o de bondad. Y si no, veamos las noticias cada día. Esta guerra psicológica terrible, que a veces hace más daño que la guerra física, ¿verdad? Moisés tiene que saber que Dios se identifica con nuestros problemas, con nuestras luchas, con nuestras espinas. Y me llama también mucho la atención que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, también permitió que fuera coronado, pero no con una corona de oro, sino con una corona de espinas. Alguien ha dicho que la vida está llena de espinas. Y cuando tú estés en un desierto solo, con una cierta edad, que aparentemente ya has perdido muchas cosas, incluso hasta fuerza física o vitalidad, y estés rodeado de espinas, de dolores, de frustraciones y de fracasos, prepárate, porque el Señor todavía tiene poder para sorprender a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Fue un anciano, muy anciano, rodeado de muchas espinas, metafóricamente hablando, que se llevó la sorpresa de su vida cuando un día el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, nuestro Dios, se le presentó con casi 100 años, cuando ya estaba desterrado en la isla de Patmos, a punto de morir de frío, de sed o de hambre, y el Señor se le presenta y le dice, no temas, toma nota y escribe las cosas que has visto y las que verás, y envíalas a las iglesias de Asia Menor. En otras palabras, el factor sorpresa, que para mí es fundamental en una vida, en un matrimonio, en un ministerio, en una iglesia, nunca lo podemos perder. La aventura de la vida cristiana. Saber que no existe rutina, monotonía, sino que la vida cristiana, cuando se vive plenamente conforme a la voluntad de Dios, es una aventura, pero una aventura que no termina mal, sino una aventura que termina en la misma presencia del Señor. Moisés va a cambiar de vida. ¿Tú estás dispuesto a cambiar de vida? La respuesta a veces es muy rápida, pero poco pensada. Sí, yo quiero cambiar de vida. Pero no es fácil cambiar de vida. No es fácil dejar de ser soltero y verte de la noche a la mañana casado, con responsabilidades, con compromisos económicos, atender a un marido, atender a una esposa, atender a unos hijos. No es fácil, ¿eh? No es fácil estar dedicado a una cosa toda tu vida y de repente, así, de la noche a la mañana, tener que dedicarte a otra cosa, como por ejemplo os va a pasar a vosotros, que vais a tener que atender una finca, vais a tener que hacer frente a una serie de responsabilidades que nosotros lógicamente desde aquí no podemos atender. No es fácil cambiar de vida, no es fácil cambiar de país. Algunos de ustedes lo han vivido en carne propia. Has dejado familia, amigos, cultura, costumbres, etcétera, etcétera, y has tenido que venir a un país. Y no digo que en el caso de ustedes han tenido que aprender a hablar un idioma nuevo, como por ejemplo le pasa a los hermanos que van a vivir a Italia o a Alemania o a Inglaterra, pero a veces parece como que no te entienden, ¿verdad? ¿No te ha pasado eso? Que llegas, hablas y
Y la gente se te queda mirando como diciendo, ¿y este de dónde vino? O a veces te hablan y tú no entiendes lo que dice. A mí me pasó cuando fui a vivir a Argentina. Se me rompió la batería del coche y yo no sabía que en aquel país, en aquel momento por lo menos, las baterías las reparaban. Yo estaba acostumbrado que cuando una batería se rompe o deja de funcionar, se quita y se pone otra. Pero yo llegué a un lugar enorme donde había un taller que reparaba baterías. Y yo fui a comprar una batería y le dije lo que me estaba pasando y el hombre, cuando terminó de hablar, me dice, che, me dijo una palabra que no la puedo repetir aquí, ¿no? Che, no te he entendido nada, viejo. ¿Cómo que no me...? Y una frustración tan grande, ¿no? Yo ya no era un niño. Y que me diga un tipo, después de haberle explicado el problema que tenía, que no me entiende, es tremendamente frustrante, ¿no? Pero te vas a encontrar en muchos momentos en tu vida en los que a lo mejor no te van a entender. No van a entender las sensaciones que estás experimentando. No vas a entender porque a veces lloras sin querer, en medio de la noche. No vas a entender lo que significa que has perdido un matrimonio, un padre, una madre, un hijo. Hay gente que no te va a entender y no esperes comprensión por parte de la gente. Pero refúgiate en Dios, porque el que siempre va a estar contigo y te va a entender va a ser nuestro Dios. El Señor le recuerda a Moisés que Él está viendo la aflicción de su pueblo, que Él está oyendo el clamor de sus hijos. Le dice el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor a causa de sus opresores. He conocido sus angustias. Qué hermosa esta conversación donde Dios le está hablando a Moisés. Moisés de vez en cuando le habla al Señor, pero una de las cosas que Moisés y todos y cada uno de nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestra vida, que cuando pases por cualquier situación, el que mejor te va a entender es el Señor. Pero me llama la atención que no solamente dice he visto, sino que también dice he oído. Y está bien que haya un Dios que nos observa, un Dios que nos oye, pero la pregunta es ¿y? Saben, yo he predicado, dame un poquito de monitores, hermano. Yo he predicado en algunas ocasiones, en algunos países. Mi último sermón en Cuba, cuando estuve allí predicando, utilicé un versículo que le dije, sé de antemano que si les pido que digan amén, cuando termine de leerlo, les va a resultar un poco difícil decir amén, porque no vais a entender nada. Es un versículo que simplemente dice esto, Elisama, Eliada y Elifelet. Y ahora les dije, digan amén. Y dijeron amén. En fe, porque es un versículo en Crónicas que dice Elisama, Eliada y Elifelet. Nada más. Lo único que tienen en común estos tres nombres es que los tres empiezan con la partícula o con el nombre Elí, que significa mi Dios. Elisama, mi Dios oye. Eliada, mi Dios conoce. Elifelet, mi Dios liberta. Y de ahí saqué un sermón, que Dios nos oye, Dios nos conoce y Dios nos liberta. Ahora vemos que Dios le está diciendo a Moisés, yo he visto, yo he oído, yo me identifico con la angustia, con el dolor, con las lágrimas de mi pueblo, pero la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Porque hay mucha gente que te puede oír. Si vas, por ejemplo, a la consulta de un psicólogo, puedes estar horas hablando con él y le abres tu corazón y le cuentas tus problemas y cómo se ha roto tu matrimonio y cómo has perdido a tus hijos y esto y aquello, y te ha oído y te ha visto, pero probablemente salgas igual, porque él tal vez también tiene sus problemas y no te puede ayudar como tú necesitas ser ayudado o ministrado. Pero nuestro Dios no solamente nos oye, no solamente nos ve, sino que nuestro Dios actúa. Y ese es el motivo por el que se presenta la vida de Moisés, porque yo te he llamado y te voy a capacitar y te voy a enviar para que me saques a mi pueblo de la esclavitud y me lo traigas a este monte, y en este monte, una vez más, yo les hablaré ahora no solamente a ti, sino les hablaré a ellos, y les hablaré también por medio de fuego. Si ustedes prestaron atención a la lectura que nuestro hermano Jerónimo leía en esta tarde, en Deuteronomio capítulo 5, la Biblia dice que ese milagro de salir de la esclavitud en Egipto se logró producir. Moisés regresa. Está aproximadamente un año, que fue el tiempo que duraron las 10 plagas en Egipto. Logra sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto
cruzan el Mar Rojo y los lleva al monte Horeb. ¿Y qué es el monte Horeb? El monte Horeb es el monte Sinaí. El monte Sinaí es el monte Horeb de la Biblia. Como lo llama también la Biblia, el monte de Dios. El monte que ardió primeramente en fuego a través de la zarza que le habló Moisés, y luego ardió todo el monte en fuego cuando el Señor desciende, y dice la Biblia que les da la Torá, les da también los 10 mandamientos, y todo el pueblo dice que vio al monte arder, pero no vieron ninguna imagen, pero todos escucharon la voz de Dios. Y ese es el monte Horeb. Hay una canción que dice, allá en el monte Horeb, la zarza ardía. ¿Se acuerdan de aquella canción? Esas son del siglo pasado, pero se acuerdan, ¿no? ¿Verdad? Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida. Ven, el monte Horeb es el monte Sinaí en la Biblia. Y es interesante notar que en ese monte donde Moisés tuvo su llamado, su encuentro con Dios, es donde tiempo más tarde el pueblo de Israel se encuentra volviendo otra vez a ver el fuego de Dios, escuchando la voz de Dios y recibiendo palabra de Dios. En la Biblia el tema del fuego es muy interesante, porque vemos que el fuego no solamente sirve para calentar. Qué bonito ahora, como les dije, ¿no? Cuando encendíamos las chimeneas todos los días allí en Alicante, pero cómo chupan leña, ¿eh? Tienes que estar siempre echándole madera, porque si no se termina apagando. De ahí que Pablo le dijera un día a Timoteo en una de las cartas, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La Biblia nos habla acerca de la importancia de que siempre en el altar de Dios hubiera fuego. Y para eso estaban los sacerdotes, para cuidar de que el fuego del altar de Dios nunca se apagara, sino más bien todo lo contrario. La Biblia nos enseña que en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos y de repente aparecieron lenguas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Una vez más aparece el fuego como señal de que están siendo visitados por el Espíritu Santo de Dios, y allí ocurre algo tremendo que los capacitó para poder cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como un fuego. El día que el Señor Jesucristo resucitó, iba caminando con 2 de sus discípulos tristes, desanimados, desilusionados, porque pensaron tal vez que habían creído en un falso Mesías, sus expectativas fueron rotas. La Biblia dice que de repente el Señor se aparece y comienza a hablar con ellos. Y dice que les hablaba de las Escrituras, de cómo era necesario que se cumplieran las Escrituras, y los llevó por los salmos, por los profetas, por la ley, diciéndoles, era necesario que todo lo que me pasó aconteciera. Y cuando el Señor desaparece de la vista de ellos, ellos se quedan mirando. Y una de las cosas que dicen es, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría y nos exponía la palabra? ¿Cuántos dicen amén? Que nunca se apague el fuego de Dios en tu corazón, mi querido hermano. Dios lo pone, pero tú eres el responsable, en última instancia, de mantenerlo vivo todos los días de tu vida. El ministerio de Jeremías fue muy amplio, 40 años. Probablemente fue uno de los hombres que más tiempo tuvo un ministerio profético. Lo pasó muy mal, lo conocemos como el profeta llorón. Lo encarcelaron, lo azotaron, intentaron taparle la boca, intentaron acabar con su vida en varias ocasiones. Y hay un momento en el que está también tan atacado, hay un momento en el que está tan abrumado por la presión, porque no es fácil trabajar bajo presión, Cuando te aplauden, cuando te apoyan, cuando te sonríen, es fácil trabajar así en ese ambiente. Pero trabajar bajo presión, con pocos recursos, encima a lo mejor con crítica, etcétera, no es fácil. Y Jeremías llegó un momento en el que dijo, no voy a predicar más. Ya no aguanto más, estoy cansado, nadie me hace caso. De hecho, en 40 años de ministerio nadie se convirtió. Es frustrante, Mira, Jonás fue a una ciudad, predicó un sermón y se convirtió toda la ciudad. Jeremías tuvo 40 años predicándole a una ciudad y no se convirtió nadie. Las cosas de la vida, ¿no? Miren lo que dice el texto de Jeremías 29.
¿Me lo pueden poner ahí? Gracias. Dije, estas son palabras de Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Aquí es un hombre que te está abriendo su corazón. No voy a hablar más de Dios, estoy cansado. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de apagarlo, dice Jeremías, y no pude. Que nosotros podamos hablar como Jeremías en todo momento y decir, Señor, en medio de mi dolor y de mi angustia, a veces he pedido y he dicho cosas incorrectas, pero que el fuego en mi corazón nunca se aparte de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Moisés no da crédito a lo que el Señor le está diciendo. Moisés no es capaz de comprender el alcance y la repercusión de su llamado. Y Moisés abre su corazón y le dice al Señor, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Egipto y sacar a todo tu pueblo de la esclavitud? Además, nadie me va a creer. Nadie me va a creer. Porque cuando yo llegue allí, lo primero que me van a preguntar los ancianos es, ¿a ti quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te está diciendo que hagas esto? Dime por lo menos tu nombre. Y entonces el Señor se revela con su nombre propio y le dice, este es el nombre que tú vas a utilizar con los hijos de Israel para que te crean. Y si no te creen, le da una serie de señales que todos sabemos, lo de la serpiente, cuando la coge en la mano, cuando se mete la mano en el costado y le sale leprosa y luego la vuelve a meter y otra vez sale la mano limpia. En otras palabras, el Señor está tratando como de convencer a Moisés de que Él va a ser el instrumento para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, no es porque Moisés dudara, sino es por la tremenda humildad que tenía Moisés. Moisés tal vez tendría algún defecto como ser humano, lógicamente, como todos. Pero la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso y humilde de la tierra. Y esa es una de las características que nunca se tiene que ir de nuestra vida. La humildad, la dependencia del Señor. La de no creernos sabios en nuestra propia opinión. La de no decir, bueno, yo ya controlo, yo ya sé cómo hacer esto y cómo hacer aquello. Señor, soy torpe, como decía el profeta Isaías, soy torpe e inmundo de labios. En otras palabras, nuestra capacitación no viene de una preparación académica, que no tengo nada en contra de ello. Nuestra capacitación, como decía el apóstol Pablo, viene del mismo corazón de Dios. Porque si Dios no nos capacita, todo lo que sabemos hacer, aunque seas un 10, aunque seas perfecto en tu trabajo, en tu carrera, en tus estudios, en tu profesión, si Dios no te respalda, si Dios no te unge, de nada sirve lo que hagas. Un salmista escribió y dijo, si el Señor no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos tener 1000 soldados, pero si Dios no cuida de la ciudad, esos 1000 soldados no sirven para nada. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. En otras palabras, tenemos que tener siempre en nuestro corazón el deseo genuino de decir, Señor, si tú no vas conmigo, si tú no me vas a apoyar, si tú no me respaldas, yo no puedo hacer nada fuera de ti. El mismo Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hoy en día el Señor sigue llamando a gente. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen de verdad? Vemos que Dios llamó a Moisés, llamó a Ezequiel, llamó a Pablo, llamó a los discípulos. Y parece como que ya Dios ya no llama a nadie. Ahora, la forma como Dios te puede llamar a veces es sorprendente, porque a veces hay gente como que está esperando algo demasiado sublime o demasiado sobrenatural para por fin convencerse de que Dios me está llamando. Pero yo creo que Dios trabaja en la naturalidad. Y hay cosas que son tan normales y tan naturales, pero no dejan de ser milagrosas. Pero como son tan repetitivas y constantes, como vemos que se producen todos los días, como que ya son normales. Pero es un milagro lo que ocurre cada día, con la noche, con el viento, con las mareas, con el sol, con la luna, con las estrellas, con todos los miles y millones de detalles que nos rodean. Que para nosotros ya son normales, pero no dejan de ser manifestaciones del poder de Dios. Son auténticos milagros.
El hombre no puede controlar las mareas, el viento, el fuego, las estaciones, no las puede controlar. Las fuerzas de la naturaleza son tremendamente poderosas, que el hombre con toda su sapiencia y tecnología es incapaz de controlarlas. Son parte de la intervención diaria de nuestro Dios en este planeta en el cual vivimos. Y a veces Dios es verdad que llama de una forma sobrenatural. Hombre, el llamamiento de Moisés, si no es sobrenatural, pues ya me dirás. O el llamamiento por ejemplo, de Ezequiel, o el de Isaías, o el de otros. Pero a veces Dios llama con una naturalidad que el que ha sido llamado, como que no se percata de que Dios te está hablando. Fíjate, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Mateo. ¿Qué le dijo el Señor a Mateo? ¿Qué le ofreció a Mateo? Mateo era un hombre que estaba bien situado económicamente, que ese es un problema que muchas veces tiene la gente. Como ya tienen una cierta seguridad económica, que es lo que en el fondo la mayoría buscan, tener una tranquilidad económica para el presente y de cara al futuro. Cuando ya lo tengo, claro, renunciar a esa comodidad económica a algunos les resulta imposible, porque se han acostumbrado a esa cierta seguridad económica, que es lo más inseguro del mundo, pero ellos creen que es lo cierto. Y Mateo tenía ya esa seguridad económica, era un recaudador de impuestos, había tenido, permítame la expresión, la suerte de que el enemigo lo contratara. Había tenido la suerte de que el Imperio Romano le diera un puesto de trabajo fijo, porque los impuestos siempre, sí o sí, se iban a pagar. Da igual si fuera enero, febrero, verano, otoño, invierno, primavera. El puesto de trabajo de Mateo era un puesto fijo. Y de repente aparece por allí Jesús de Galilea, el carpintero, el hijo del carpintero, y simplemente le dice, sígueme. Simplemente le dice, sígueme. Y dice, y levantándose, dejándolo todo, le siguió. Yo me hubiera levantado si hace 2000 años yo hubiera sido Mateo y oigo la voz del Señor que me dice, sígueme. Yo me hubiera levantado, ¿tú te hubieras levantado? Porque si te llama hoy y no te levantas, tampoco te hubieras levantado hace 2000 años, ¿eh? La diferencia es que hoy el que te llama no lo ves y hace 2000 años el que llamaba lo veías. Pero si hoy en día le dices no al que te llama, igualmente le hubieras dicho no al que te llamaba hace 2000 años. Y Mateo dice la Biblia que levantándose, siguiéndolo, lo dejó todo. ¿Cómo puede llamar el Señor hoy en día a una persona? Yo lo dije hace unos meses atrás, ¿saben? El otro día yo estaba mirando algunas anotaciones de mensajes que he dado en estos últimos años en la iglesia y yo me sorprendía de las cosas que desde este púlpito se han enseñado en estos últimos años. Hermanos, enseñanzas de verdad que pueden ayudarte muchísimo en tu crecimiento y en tu desarrollo espiritual. Mensajes que yo en mi vida, cuando yo era miembro de una iglesia, a mí nunca me predicaron. Mensajes profundos de enseñanzas, de palabras, de textos de hebreo, de esto, de aquello, que yo digo, Dios mío, si yo hubiera oído la 10ª parte de lo que esta gente en la iglesia ha oído en estos años, mi madre, yo en mi vida, ni siquiera en la escuela bíblica, jamás, nunca me hablaron del tema de Israel. Ni para bien ni para mal, nada, totalmente nulo. Yo ya era pastor durante años y no tenía ni el más mínimo deseo, como una especie de frialdad, de indiferencia hacia todo lo que representara a Israel, hasta que, gloria al Señor, pude ir y mi vida cambió completamente, ¿verdad? Y quiero decir todo esto porque a veces el Señor nos ha llamado y no te has dado cuenta de que el Señor te ha llamado. Mira cómo llamó el Señor a Eliseo. Aquel gran varón de Dios que hizo el doble de milagros que Elías. ¿Sabes por qué hizo el doble? Porque pidió el doble de la unción de Elías. ¿Qué quieres? El doble de la unción que tú tienes. Y el profeta Elías le dijo, dura cosa o difícil cosa has pedido, pero si me sigues. Y yo prediqué también un mensaje de los 4 lugares a los que Eliseo tuvo que seguir al profeta Elías. Lugares muy importantes. Uno de ellos Jericó, otro de ellos Betel. Y dice, y el día de mi arrebatamiento, si me ves, recibirás lo que has pedido. Y la Biblia dice que el manto de la unción de Elías cayó sobre el profeta Eliseo. Y justamente hizo el doble de milagros que Elías el profeta.
Pero ¿cómo fue llamado este gran varón de Dios que resucitó muertos, que hizo cosas tremendas? Porque un hombre llegó y le dijo, sígueme. Así fue el llamado de Eliseo. No vino el ángel Gabriel, no oyó la voz de Dios audiblemente como Moisés, seguro que la oyó. No vio ángeles, ni serafines, ni querubines, sino un hombre que era un profeta y le dijo, sígueme. Y dice que le siguió. Así fue como recibió el llamado Eliseo. Entonces vemos en la Biblia que a veces Dios obra a través de las cosas tremendamente espectaculares, pero en la mayoría de las veces Dios es tan normal hablando que a veces nos da una palabra, a veces nos da o nos hace un llamado, y como no es algo espectacular, tal vez no le damos la importancia que tiene. Pero ahí se demuestra nuestro nivel de madurez y de confianza y de dependencia en el Señor. Claro, Moisés necesitaba un llamamiento de esta envergadura porque no era fácil que este hombre con 80 años volviera a Egipto. En primer lugar, él no tenía ninguna información acerca de la situación de su pueblo. Probablemente él diría, ya habrán muerto todos. Seguramente ya no quedará nadie vivo. Y se lleva una sorpresa cuando el Señor le dice, no, tu pueblo está vivo, pero lo está pasando mal. Y están clamando y están orando. Y yo he oído su clamor y yo veo su dolor y veo su angustia y veo sus espinas. Y quiero que tú vayas a Egipto y saques a mi pueblo y lo traigas aquí para que aquí yo les hable y les ministre y me revele a sus vidas. Él necesita información de Dios y Dios se la da. Y él necesita autoconvencerse de que él va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para producir semejante milagro que jamás en la historia ha pasado eso. No hay ningún registro histórico de un anciano, de una persona ya con una edad, que vaya a otro país y saque a un puñado de esclavos y se los lleve a otro país y les regale una tierra para ellos. No hay ni un solo registro en la historia. Eso solamente pasó una vez al pueblo de Israel, que si Dios no los hubiera rescatado de la esclavitud, probablemente hubieran muerto todos. Todos hubieran muerto. Y se hubieran diluido entre el pueblo de los egipcios. Pero sin embargo vemos que en medio del dolor se reproducían y no paraban de crecer y de crecer y de crecer. Y a pesar de que habían recibido una orden de que a los niños, cuando nada más salieran, los arrojaran al río para que murieran, aquellas mujeres dice que tuvieron temor de Dios. Todavía tenían temor de Dios. Todavía aquellas enseñanzas del patriarca Abraham, de Jacob, de Isaac y sobre todo las palabras de aquel jovencito que llegó a ser una de las personas más importantes en Egipto, que dijo, algún día el Señor os visitará. Y cuando llegue el día de la visitación, acordaros de mí, ya seré un puñado de huesos, pero sacad mis huesos y llevarlos a la tierra prometida. Y así lo hicieron durante 40 años, hermano. 40 años estuvieron cargando el ataúd, el féretro de José, hasta que pudieron darle sepultura en Siquén, en Shechem, donde está enterrado José en la actualidad. Así que mis queridos hermanos, ¿sabe Dios la repercusión de lo que tu vida podría producir, el impacto que podría producir tu vida en las vidas de otras personas si fueras un poco más valiente? Así como fuiste valiente para meterte en las drogas. Porque hay que ser valiente a veces para probar ciertas drogas que no sabes lo que vas a sentir y no sabes lo que te va a pasar, pero fuiste valiente y pasaste la línea y dijiste, a ver qué se siente con esto. Y así como fuiste valiente para hacer otras cosas, yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que tengan igual o más valentía para decirle al Señor simplemente esto, heme aquí, Señor. Hay un lugar en Jerusalén que se llama el Museo de los Amigos de Israel, que te venden un anillo donde dice en hebreo, heme aquí, hineni, aquí estoy. Dile al Señor que te mostró que la idolatría que practicabas no era correcta, al Señor que te liberó de la pornografía, de la prostitución, del robo, del engaño, de la depresión, de la amargura, de la soledad. Dile a ese Dios, heme aquí, Señor. Porque el día de la salvación probablemente tú a Él no lo buscaste, Él te buscó a ti, se reveló a tu vida y por eso estás hoy aquí sentado y algunos están ahí en sus casas oyendo este mensaje, esta predicación. Pero dile al Señor ahora que eres salvo, dile ahora que eres hijo de Dios, si te sirvo de algo, cuenta conmigo. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy hemos orado por una pareja que se va dentro de unos días a trabajar en lo material, por así decirlo, en una finca. Pero tenemos en nuestro corazón, y tienen que saberlo, y lo van a saber cada vez más, que nuestro objetivo en Novelda es abrir una iglesia. Ya tenemos el sitio, ya tenemos el equipo de sonido, ya tenemos las sillas, ya tenemos todo para abrir una iglesia. Anímate. Ya está viniendo gente a la finca diciendo, ¿hacéis cultos aquí? ¿Hacéis cultos? Bueno, de momento no. Pero claro que nuestro objetivo en esa finca es levantar otra iglesia. Y otra por aquí, y otra por allá, y aquí, y allá. Claro que sí. Así que lo que empieza hoy con un paso es decir, bueno, voy a cuidar naranjas y limones. Voy a quitar las malas hierbas de un campo. O voy a tratar amablemente a los hermanos que van a venir a nuestras instalaciones para hacer un retiro, un campamento. ¿Quién sabe si dentro de un año estamos hablando de que hemos inaugurado otra iglesia nueva en otro punto de la geografía española? ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, sean valientes, sean valientes. Ya sé que Moisés le presentó muchas excusas al Señor. ¿Quién soy yo? No me van a creer. Pero el Señor también lo convenció. Mi pregunta es, yo estaba pensando y honesto mientras me estaba lavando las manos, le pregunté al Señor, Señor, ¿cuántos mensajes más tengo que dar aquí para convencer a algunos de que ya tienen que estar sirviendo en tu obra? ¿Cuántos sermones más? Porque llevo 23 años aquí, 23 años. En 23 años, ¿cuántos cientos de sermones habré dado? Por las redes sociales, por internet, por Facebook, por YouTube, presencialmente. ¿Cuántos sermones más tendrán que escuchar algunos de los que están aquí para que se decidan y digan, Señor, la vida sin Cristo es un asco? Permítame decir eso. Pero la vida cristiana sin servirte a ti, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de venir aquí un día y otro día y un domingo y otro domingo y un mes y otro mes? Culto va, culto viene, ahora el jueves, ahora el domingo, ahora cantamos, ahora ofrendamos, ahora danzamos, ahora levantamos las manos, ahora un retiro, ahora un campamento. ¿A dónde apunta todo esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Entretener? ¿Tener cada vez más gente para que haya más dinero? ¿Y ese es el objetivo? No sé cuál es el objetivo vuestro en la vida. Mi objetivo lo tengo yo clarísimo desde hace ya muchos años. Y de ahí no me mueve nadie. Pero el objetivo tuyo como cristiano, ¿cuál es, hermanita? ¿Ganar dinero? ¿Ahorrar para tu pensión? Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Se lo dije hace poco a una persona. Digo, ¿para eso trabajas tú? ¿Para tener tu casita? ¿Para que llegue el día de la jubilación? ¿Esa es la meta de tu vida? ¿Para eso Cristo te redimió? ¿Para eso Cristo vino a tu vida? ¿Para vivir con 30 o 40 años con la mentalidad de un viejo, de un anciano, ahorrando para los días de la jubilación que a lo mejor ni vienen esos días? Algo que me llama mucho la atención, y voy acabando, es que el Señor llamó a Moisés, ¿saben también por qué? Porque no tenía mentalidad de esclavo. Y nuestra mentalidad, nuestros pensamientos muchas veces nos limitan en la vida. Nos limitan en lo laboral, nos limitan en lo espiritual, y gracias a Dios, Moisés en esos 40 años conoció ese desierto como la palma de la mano. Y tenía algo que es una ventaja para poder ser usado por el Señor en un momento determinado, y es tener mente abierta, pero no una mente de esclavos. Y hay gente que son cristianos, pero tienen mentalidad de esclavos. Son esclavos de cosas, son esclavos de personas, son esclavos de tradiciones, son esclavos de traumas, son esclavos hasta de sí mismos. Cuando el Señor Jesucristo dice que había recibido una unción especial del Padre, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué te ha ungido? Pues para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, para sacar de la cárcel a los oprimidos por el diablo. Para eso, para vendar a los quebrantados de corazón. Es decir, las bendiciones que recibimos, el conocimiento adquirido nos lleva a un compromiso. La unción que decimos tener en el Señor nos tiene que llevar a una actividad, pero no una actividad cualquiera, sino una actividad donde Dios quiere que yo ejerza mi vida, mi tiempo, mi energía y mis recursos. Cuando dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, se refiere con todo lo que soy y con todo lo que tengo. No puedes decir, bueno, lo que tengo, ahí está.
Yo te sirvo con mi mente, con mi boca, levanto las manos, pero no, es con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Y eso es lo que tenía que aprender Moisés. Ahora la pregunta era obvia. Yo soy pastor, tengo comida, tengo mujer, tengo hijos y tengo un techo donde refugiarme. Ahora yo me voy a Egipto, no tengo mujer, no tengo hijos, no tengo nada. ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Conocí una vez a un rabino en Israel, que hemos estado con él, hemos comido en su casa y, en fin. Y me contó un día su historia y me dijo, nosotros somos todos de Irán, del país de Irán. Allí nacimos, allí nos criamos y allí vivíamos tranquilamente hasta que fueron cambiando las circunstancias. Un día, el padre de mi padre nos reunió en la sala y nos dijo, nos vamos. Las cosas están comenzando a poner muy duras, muy difíciles, muy complicadas aquí y nos vamos a Israel. Dice que cerraron las puertas de su casa, cogieron las llaves y las tiraron. Y él, que era pequeñito en aquel momento, le dijo a su padre, papá, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Dónde vamos a dormir? Y tanto su padre como su abuelo le dijeron, vamos a la tierra que fluye leche y miel. El Señor se encargará de nuestras vidas. Y ya lo creo que se encargó, porque les cuidó, los bendijo, los prosperó. Y no han pasado hambre ni fatiga, sino que el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuidó de sus vidas como cuidará de la vida de todos y cada uno de sus hijos que confían en Él, que ponen la mano en el arado, que no tienen miedo de nada ni de nadie, sino solamente temor y respeto al Señor y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Moisés fue a Egipto y su vida fue una bendición tremenda. Y todos sabemos que en ese mismo monte, el monte Horeb o el monte Sinaí, fue donde el pueblo de Israel estuvo allí escuchando la palabra de Dios y recibiendo la ley y recibiendo su presencia. Hay tantas bendiciones que están tal vez retenidas, esperando a caer sobre tu vida hasta que tú te decidas y le digas lo que te dije hace un instante, que le digas al Señor, Señor, heme aquí. Como tú le digas esa palabra, fíjate lo que te voy a decir, hermano. Esto no es una broma, Créeme, esto no es una broma. Estoy hablando tremendamente en serio. Como tú te atrevas a decirle al Señor en serio, heme aquí, Señor, tu vida puede cambiar para siempre. Tu vida puede cambiar para siempre. No te haces ni la más remota idea de lo que puede llegar a ser tu vida, del impacto, de la repercusión que puede llegar a tener tu vida si tú te atreves a decirle al Señor, con tus 20 añitos, o tus 40, o 60, o 80, o los que tengas, heme aquí, Señor. Viuda, soltera, separada, casada, o como estés, heme aquí, Señor. Usa mi vida. Animo a los que están en casa viendo este culto que se atrevan a decirle al Señor hoy, heme aquí, Señor. Dios te va a sorprender siempre gratamente. Oramos en esta noche a nuestro Dios. Cierra tus ojos. Aleluya. Gracias, Señor.
Cuánto me alegro de verle en el día de hoy aquí en la reunión. Y a todos los que están en casa siguiendo esta retransmisión, les saludamos también, le damos la bienvenida y que el Señor les bendiga grandemente. Gloria al Señor. Después de este hermoso tiempo de alabanza y de adoración, pedirles a los menores de 5 años, los pequeños que pueden ya pasar a sus clases y los demás nos quedamos aquí en el salón. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Aleluya. Como bien saben ustedes, hemos también estado nosotros de viaje últimamente y hay 3 cosas que quisiera destacar de este último viaje. Primero, estuvimos en un pueblo en el cual yo nunca había estado, de la provincia de Huesca, llamado Barbastro. Quédense con estos nombres: Barbastro, provincia de Huesca, y con 2 nombres, nuestro hermano José y su esposa Ana. 2 hermanos ya de una cierta edad que viven en esa población, que pertenecen a la iglesia virtual, que nos siguen fielmente todo lo que hacemos, todo lo que retransmitimos desde aquí. Y para ellos fue una alegría tremenda, inmensa, el poder ir toda la familia a visitarles. Son 2 hermanos que han sufrido muchísimo, muchísimo. Él vivió 8 años en la montaña solo. 8 años en la montaña solo. Eso sí que es un verdadero superviviente. Y no estas tonterías que ponen en la televisión, ¿no? Un hombre que se enfrentó con manadas de lobos, un hombre que se enfrentó con osos, que en una ocasión le vino una luz de nieve encima y quedó totalmente sepultado. Él y otro señor que estaban por allí cuidando ovejas. Este señor murió asfixiado detrás de toneladas de nieve. Él quedó totalmente sepultado, pero su perro, porque él era pastor, cuidaba 700 ovejas en el monte. Su pastor lo encontró, escarbó y tiró de él y le salvó la vida. Una historia, es impresionante hablar con este hombre, todas las anécdotas que tiene, cómo logró rehacer su vida. Su padre murió en un campo de concentración, ellos lo perdieron absolutamente todo y él se tuvo que ir a la montaña a salvar su vida. Y este hombre un día ya no daba más, estaba en un pueblo, le envenenaron todas sus ovejas por las cosas que pasan, ¿no? Celos, envidias, etc. Compró una cuerda nueva y se fue a un lugar a ahorcarse. Se puso la soga al cuello y cuando hizo el intento para quitarse la vida, la cuerda milagrosamente se partió. Y él estuvo años y años enfadado con Dios, disgustado, airado con Dios de una manera que no se pueden ustedes ni imaginar. Le decía a Dios: ¿por qué? ¿Por qué perdí a mis padres? ¿Por qué perdí a mis hermanas? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me echan de todas partes? ¿Por qué tengo que vivir como un animal en una montaña? Bueno, una vida realmente para escribir un libro, una enciclopedia y para hacer una película. Hasta que finalmente conoció a la esposa que hoy en día tiene, nuestra hermana Ana. Se casaron y los 2 están en ese pueblo de Barbastro, solitos los 2, y fuimos a visitarlos. Y fue tanto para ellos como para nosotros una experiencia realmente preciosa. No se lo esperaban, ella estaba tan nerviosa, comimos con ellos en casa y para ellos fue, yo creo que algo realmente inolvidable, ¿no? Porque están solos en ese pueblo y siguen todas las retransmisiones, siguen los cultos, los devocionales, en fin, todo lo que hacemos, ¿no? También tuvimos la oportunidad de ir a Andorra. Andorra no es un pueblo, Andorra no es una ciudad, Andorra es un pequeño país entre montañas. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Y yo me lo imaginaba más pequeño, pero Andorra es bastante larga, ancha no, porque no puede crecer, porque tiene una montaña gigantesca a la derecha y otra a la izquierda, está en medio de los Pirineos, y detrás de esas montañas hay otras montañas y otras y otras. Y allí estuvimos con un grupo de hermanos que también nos atendieron de maravilla. Hay un matrimonio, él es de Valencia, ella es argentina, de origen sirio, y ellos tienen un restaurante. Era el día libre de ellos y él, como buen valenciano, nos hizo una paella enorme y abrió el restaurante para nosotros y para todos los que nos dimos cita.
y fue un tiempo realmente precioso el que pudimos estar con los hermanos muy agradecidos. Ellos no tienen iglesia, no tienen un pastor físico, y cuando uno sale por ahí, me imagino que Anderson, ahora que ha estado por allí junto con Alberto, por Colombia, por Perú, nosotros que hemos estado por otros lugares visitando hermanos, ¿cómo valoran? ¿Cómo valoran un culto? ¿Cómo valoran una predicación? ¿Cómo valoran una visita, no? A veces la gente lo tiene todo y no lo valora, y sin embargo los que no tienen prácticamente nada, pues se esfuerzan, valoran cualquier detalle, ¿no? Cualquier oportunidad que tengan para aprender, para recibir de la palabra de Dios. Y estuvimos con ellos, hicimos una reunión en el camping, donde nos estábamos quedando allí alrededor de las caravanas, en el suelo, unos sentados, otros de pie. Tuvimos una reunión, en esa ocasión les compartí a los hermanos acerca de la vida de los primeros cristianos, que se relata en el libro de los Hechos, cómo eran los primeros cristianos, cómo vivían, la unidad que había entre ellos, el amor, la generosidad, cómo tenemos que imitar el ejemplo de aquellos primeros cristianos, hermanos nuestros en la fe. Y bueno, después ya de ahí nos fuimos a Zaragoza, la tierra donde nació mi padre y donde me pude encontrar con un primo hermano que hacía años que no veíamos. Nos encontramos con él. Fue un tiempo también muy bonito. Mis hijas, por ejemplo, no conocían a mi primo hermano, ¿verdad? Él es hijo de una hermana de mi padre que ya también falleció. Todos los hermanos de mi padre eran 5, todos eran ya muy mayores, todos ya murieron. Pero me quedan muchos primos y mucha familia por allí. Y en Zaragoza hay un grupo muy hermoso de hermanos. Por ejemplo, hay matrimonios que han venido a todos los congresos que hemos realizado, y tenía muchas ganas de que tuviéramos una reunión con ellos. Y en la casa de una hermana, ¿verdad?, tuvimos un día una reunión, un almuerzo, y en esta ocasión yo le hablaba a ellos acerca de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Ese versículo que está ahí en Apocalipsis, donde dice que aunque tenemos poca fuerza, por cuanto hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre, Él también nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Tuvimos una reunión muy bonita, después los hermanos pusieron comida. Yo me imagino que en Perú también les habrán puesto comida y en Ecuador, pero allí en Zaragoza ponían y ponían comida. Fue un momento muy bonito. Después terminamos todos juntos, abrazados, cogidos de la mano en el salón de la casa, orando. Y hermanos, no se quejen de calor, ¿eh? Cuando salimos de la casa, ¿saben cuánta temperatura había en la puerta de la calle? 46 grados. 46 grados con un viento terrible que parecía un horno aquello, ¿no? Hemos pasado mucho calor, nos hemos quemado vivos en todas partes donde hemos ido. Ha hecho mucho calor. La tierra de mi padre, donde él era de Zaragoza, no tiene término medio. O te mueres de frío en invierno o te mueres de calor en invierno. Y estuvimos allí, en invierno te mueres de frío y en verano te mueres de calor, ¿vale? Entonces, después de ahí nos fuimos a Alicante, estuvimos también en la finca con los hermanos que están por allí, estuvimos con el pastor Iván. Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia de las Asambleas de Dios en Alicante, una iglesia grande que nos atendieron muy bien. Por cierto, los hombres de esa iglesia van a estar el sábado pasando el día en nuestra finca, junto con hermanos de otras iglesias. Nos han pedido la finca y van a ir 120 hombres a pasar, para que vean que los hombres también organizan alguna cosita de vez en cuando, ¿no? No solamente ustedes, las mujeres. 120 hombres se van a dar cita el día sábado en la finca, y la verdad es que la finca cada día está más bonita. Está muy bonita, está hermosa, y bueno, la verdad es que estamos también muy contentos, ¿no?, de esa propiedad que allí está, que ahora se va a utilizar dentro de poquito. El campamento empieza el día... El día 23, ahí tenemos el anuncio. El día 23 de julio de este mes empieza el campamento de jóvenes, aunque hay un campamento también para niños, para adolescentes. Ahí tienen todas las fechas. Por favor, tomen nota, oren por estas actividades, son las actividades típicas de verano. Oren por ellas, y si pueden asistir, sería estupendo. En esos campamentos Dios habla mucho. En esos campamentos Dios trata mucho con las personas que asisten, jóvenes, niños y adolescentes, y les pido que por favor estén orando por estas actividades. Bueno, hermanos, vamos a disponernos a compartir la palabra en esta tarde. ¿Estamos preparados? Amén. Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar y después vamos a abrir la palabra de Dios por la carta de Santiago, el capítulo 1.
Señor, queremos darte gracias por todas las cosas que nos estás permitiendo ver, disfrutar y hacer para ti, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos que han podido ser visitados y ministrados a través de estos viajes que hemos realizado, a través de los viajes que ha hecho también nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Anderson. Gracias también, Señor, por los hermanos aquí en Tenerife que han estado perfectamente atendidos, por nuestro hermano Jerónimo, su esposa. Señor, ahora pedimos que nos hables a través de tu palabra. Queremos seguir creciendo, queremos seguir madurando, queremos seguir preparándonos cada día mejor para servirte y queremos aprovechar esta oportunidad que tú nos brindas para aprender de ti, de tu palabra. Bendice también a todos los hermanos que en este momento están conectados, atentos a recibir la palabra. Señor, bendíceles, alcánzales también con tu bendición y que tu palabra nos hable hoy a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia si la han traído ustedes en el día de hoy. Espero que sí. Si no, seguimos la lectura en la pantalla de la iglesia. En Santiago capítulo 1. Mientras van abriendo esa porción de la Biblia, decirles varias cosas. Primero, el autor de esta carta, Santiago, era hermano del Señor Jesucristo. Se conoce como Santiago o como Jacobo. Ustedes saben que el Señor Jesucristo tenía discípulos y también tenía familia. Y dentro de la familia que tenía, lógicamente tenía padre, tenía hermanos, tenía madre, tenía sobrinos, ¿verdad? Por lo tanto, Santiago es uno de los hermanos del Señor Jesucristo que escribe esta carta y que llegó a ser un hombre muy importante, de mucho peso, de mucha responsabilidad y de mucha influencia en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. Esta carta de Santiago probablemente sea el libro más antiguo del Nuevo Testamento, ¿vale? La carta de Santiago probablemente fue la primera que se escribió, después vendrían las de Pablo, las de Pedro, etcétera, pero probablemente esta carta se escribió entre el año 48 y 52 de la era cristiana, antes del primer concilio de Jerusalén. Dicho esto, vamos a leer a partir del versículo 1. Santiago 1:1 dice así la palabra del Señor. Fíjense lo que él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Antes de seguir leyendo, permítame decirle lo siguiente. Los creyentes de la iglesia primitiva de Jerusalén, como ustedes saben bien, sufrieron una terrible persecución y todos fueron esparcidos por diferentes ciudades, provincias y países. Muchos de los que se fueron, por no decir la mayoría, eran creyentes, miembros de la iglesia primitiva, y ahora están sin iglesia, sin pastor, sin casa, sin nada, y Santiago se pone en contacto con esos hermanos que lo han perdido todo y que no han sido muy bien recibidos en los lugares, en los países donde ellos han ido, convertidos con el mensaje del Evangelio. Y Santiago decide en su corazón, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo, escribirles una carta a esos miles y miles de hermanos que habían sido miembros de la iglesia primitiva, que lógicamente formaban parte de las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Entonces en el versículo 2 él le dirige este mensaje: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya están pasando por pruebas los hermanos. Están siendo perseguidos, no solamente en Jerusalén, sino que cuando han llegado a otras provincias, a otras ciudades, a otros países, siguen siendo perseguidos, siguen siendo probados. Y por eso Santiago les dice: hermanos, tengan gozo en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Si te suena fuerte la palabra perfecto, sustitúyela por la palabra completos, que es lo mismo. Sean completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, el requisito lo pone aquí: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Ahora da una declaración muy interesante, ¿no? Y que tendríamos que preguntarnos de vez en cuando si yo soy así. Porque si somos así tenemos un gran problema. Dice que, por ejemplo, el hombre de doble ánimo, el hombre fluctuante, el hombre sin profundas raíces, el hombre que no sabe lo que quiere, el hombre que hoy dice sí, mañana dice no, el hombre que ahora está, mañana se va, el hombre que ahora entra, mañana sale. Es decir, el hombre que no sabe ni dónde está, que lo dice la Biblia que es como el de doble ánimo o de doble corazón, como dice el texto, es una persona inconstante. Inconstante en todos sus caminos. Y todo lo que hace en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el ministerio, una persona de doble ánimo es inconstante en todo. Y no hay peor enemigo que la inconstancia en la vida de un creyente que quiere ir en serio con el Señor. Ustedes saben que hay un versículo que dice que tenemos que hacer todo lo contrario. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que tenemos que ser. Personas constantes. ¿Lleva tiempo aprender a ser constante? Por supuesto. Dímelo a mí, que era el más inconstante del mundo. Pero se puede alcanzar ese objetivo de ser constante, de ser perseverante, de ser fiel al Señor. Porque si no lo eres, si más bien eres todo lo contrario, una persona inconstante, serás inconstante en todos tus caminos. Una persona que no es constante en el Señor no crece, no madura, no se desarrolla, no se le pueden delegar responsabilidades, porque es una persona que no sabe dónde está, ¿verdad? Y por lo tanto vemos en la vida que la inconstancia nos pasa facturas, lamentablemente, muy, muy desagradables. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, hemos leído estos versículos, cuántos de los que están aquí saben cuáles son las características que se menciona en Gálatas? No lo busquen, es una prueba que les voy a hacer. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, no lo busquen, pues ya veo algunos que están buscando la página. Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Alguien se sabe las 9 características del fruto del Espíritu Santo? A ver, ¿quién se lo sabe? A ver, vamos a decirlas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Ahora, como veo que la mayoría se las saben, vamos a leer otra vez del versículo 12 en adelante y ustedes me van a decir cuántas características del fruto del Espíritu Santo menciona Santiago en estos versículos. Presten atención. Ponme otra vez la lectura a partir del versículo 2, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe. ¿Cuántas características del fruto del Espíritu hemos mencionado? 3. El gozo, la paciencia y la fe. Yo no sé cuánto gozo tú tienes, ni cuánta paciencia tienes ahora mismo, ni cuánta fe tienes. Pero de estas 3 características fundamentales que tenemos que manifestarlas en nuestra vida, yo me quiero centrar en esta tarde, hoy, en una sola. Quiero hablar acerca de características o efectos positivos que produce la fe en la vida de un creyente. ¿Estamos de acuerdo? Primer efecto positivo que produce la fe en el creyente. Nos ayuda a soportar las pruebas. Es decir, el trato de Dios. Déjenme decirles algo que yo me imagino que todos ustedes saben a estas alturas, pero por si acaso alguien no lo sabe, por si acaso alguien no lo ha oído nunca, por si acaso alguien no sabe de lo que estoy hablando, permíteme decirte que desde el minuto 1 que tú te conviertas al Señor y decidas ir en serio con Él, vas a ser probado y tratado por nuestro Dios. ¿Cuál es el objetivo o uno de los objetivos de ese trato de Dios en nuestra vida? Arrancar, triturar de nosotros toda la carne que llevamos dentro. Todo el mundo que traemos, todo el ego que traemos, toda la basura que hemos acumulado durante años y años. En esas pruebas
y en ese trato de Dios van a ir saliendo poco a poco. ¿Te das cuenta? Nunca me olvidaré cuando yo era niño y llegaba el momento de limpiar las alfombras, yo veía mucha gente que le daban palos. Le daban con un palo y salía un montón de polvo, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida necesitamos ser disciplinados y tratados por el Señor para sacarnos toda la basura y todo el polvo que hemos acumulado en todos los caminos por los que hemos transitado en esta vida. Cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánta sensualidad, cuánto desorden, cuánta desobediencia hemos traído a los pies de Cristo el día que le conocimos. Unos más y otros menos, ¿verdad? Pero nadie vino en su mejor momento a Cristo. Todos venimos cuando estábamos revolcándonos en el mundo, ¿no? Y el mundo pues se nos pegó en nuestra forma de mirar a la gente, nuestra forma de reaccionar cuando no nos caía bien la persona, la forma incluso hasta de vestirnos, porque hay gente que se viste y en vez de cubrirse lo que hacen es como con la forma como se visten, se están descubriendo realmente cómo son por dentro, ¿no? Todo ese mundo que se nos ha ido pegando, esas costumbres, todas las películas horribles que vimos, toda la pornografía, todo el desorden que había en nuestra vida, vamos a llamarlo carne, ¿sí? Vamos a llamarlo mundo. Cuando venimos a Cristo y Él nos perdona, eso no significa de que yo así en un momento he cambiado. Una cosa es que mis pecados hayan sido perdonados y otra cosa es que yo haya sido cambiado por Cristo en ese momento. Nadie cambia de la noche a la mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nadie cambia de la noche a la mañana. Es un trato, es un día a día, es una disciplina. Y a veces nosotros nos resistimos a ser tratados por el Señor. Pero te voy a decir algo, mi hermano y hermana, en esta tarde. Ni se te ocurra, si lo estás pensando, ni se te ocurra huir del trato de Dios, porque entonces habrás producido un aborto espiritualmente hablando en tu vida. Permíteme ponerte un ejemplo. Sabéis que me gusta mucho predicar con ejemplos. Cuando David era un jovencito, tan joven que no tenía edad para ir a la guerra, recibió en su casa la visita del hombre más importante del país. ¿Quién fue? ¿Quién era? El profeta Samuel, efectivamente. Venía con un encargo divino. El Señor le había revelado que el segundo rey de Israel estaba dentro de la familia de un tal Isaí, que por cierto su tumba está en la ciudad de Hebrón. El padre de David está enterrado en Hebrón, pero no en la tumba de los patriarcas, sino en otro lugar. Y cuando Samuel llega a la casa de este hombre, él dice: yo vengo a ungir al segundo rey de Israel porque el que está es un desastre. Saúl ha fracasado. Saúl ha llevado al país a la ruina, porque como él está en ruina, todo lo que toca lo lleva a la ruina. Vengo con el encargo divino de ungir al segundo rey de Israel. ¿Qué significa eso de ungir? Bueno, en aquella época había como un cuerno, para que me entiendan, lleno de un aceite especial que se derramaba por encima de la cabeza de la persona que iba a ocupar un cargo importante. ¿Y qué cargo más importante que el de ser rey de Israel? Eso es lo que significa ser ungido, ¿verdad? Por dentro y por fuera. Y estoy aquí con esa misión. Así que reúneme a todos tus hijos. Y comenzaron a pasar del mayor a todos. Y el Señor le dijo: ese no es, ese tampoco, ese no es. No mires la apariencia exterior, porque yo no miro lo de afuera, miro el corazón. Ese tampoco es. Y entonces Samuel le dice: oye, Dios no me da paz, no tengo paz en mi corazón de ungir a ninguno de tus hijos. ¿Tú tienes por casualidad otro? Y le dice: sí, tenemos a otro, un tal David. Algunos dicen que fue un hijo fuera del matrimonio, eso es lo que por ahí dicen algunos, ¿no? ¿Y dónde está? No, él es el pastor de ovejas, él hace lo que los hermanos mayores no quieren hacer, irse al monte a cuidar las ovejas. Dile que venga, porque no vamos a comer hasta que David llegue. Lo fueron a buscar rápido porque se ve que era hora de comer y tenían hambre, y fueron rápidamente a buscarlo, y cuando entró el Señor le dice: ese es, úngelo porque ese es. Tenía aproximadamente, pongamos, 17, 18 años de edad, menos de 20, vaya. A partir de ese día, su vida fue un calvario. El rey Saúl se entera de que han ungido a otro muchacho que no es su hijo Jonatán, sino otro, que va a ser el segundo rey de Israel. Y a partir de ese día, Saúl le cogió unos celos a ese joven, a ese chico,
que toda su vida, todo su tiempo, toda su energía la dedicó a tratar de matar a ese muchacho, porque él lo veía como un competidor. La Biblia dice que David tuvo que estar huyendo desde los 17 años, 18 años, hasta los 30 años, de montaña en montaña, de cueva en cueva, de un lugar a otro, porque Saúl estaba obsesionado con matarlo a él. Todo lo que intentó le salió mal, pero lo intentó. Pero llegó un momento en el que la desesperación, la presión era tan grande sobre David, que David dijo: algún día moriré por mano del rey Saúl. Mentira, tú no vas a morir por mano del rey Saúl, porque el Señor te ha ungido para ser el segundo rey de Israel cuando muera el primero. Por lo tanto, Saúl no te puede matar, porque entonces la profecía no se cumple. Hermanos, si leemos en la palabra una promesa, no le llevemos la contraria a Dios. Si Dios dice: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no le lleve la contraria a Dios. ¿Estará? ¿No estará conmigo el Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que estará? Pues estará. Si el Señor te ha ungido y te ha dicho que tú vas a ser el rey de Israel, ¿cómo se te ocurre decir que algún día Saúl acabará con tu vida? Lo que él pensaba le salió por la boca y le traicionó. Y entonces, ¿sabes? Tomó una decisión totalmente equivocada. Se fue a vivir con los filisteos, es decir, con el enemigo. Y frenó el trato de Dios en su vida. Lo frenó porque Dios te quiere probar aquí, no allí. Allí no te va a perseguir nadie. Allí te van a reír la gracia. Allí vas a ser recibido y allí no vas a crecer. Si buscas el lugar cómodo y fácil, no vas a crecer. Serás un niño malcriado toda tu vida. Quédate aquí, aquí en el fuego, en la prueba, aquí quédate. Y ahí Dios te va a probar. Y ahí vas a crecer y ahí vas a madurar. ¿Y cuántas veces tenemos la tendencia de decir que no aguanto más, es que no me entienden, es que no me comprenden, es que no me usan, es que esto? Y dile todo lo que quieras a Dios. Pero el que quiere y tiene que probarnos a nosotros es nuestro Dios. Porque dice la Biblia que las pruebas de Dios no son para nuestra destrucción, son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si Dios te ha dado fe, la pregunta es: ¿para qué la quiero? Para la hora de la prueba. Eso es lo que dice la Biblia, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si tu fe no es probada, nunca tendrás paciencia. A la primera de cambio te mandas a mudar. Segundo efecto positivo de la fe en nosotros: nos ayuda a vivir o actuar sabiamente. Cuando una persona actúa por emociones, por impulsos, por sentimientos, habla, piensa y actúa malamente. Pero cuando una persona actúa o habla en fe, actúa sabiamente. Y eso es lo que necesitamos en estos días. Pedirle al Señor que nuestra fe crezca y madure de tal manera que yo cuando hable no hable tonterías, sino hable como Dios quiere que hable. La fe me ayuda a soportar el trato, las pruebas de Dios. Y la fe me ayuda a vivir sabiamente con mi familia, con mis hermanos, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia o donde quiera que yo me encuentre. Sin fe no voy a saber actuar. Voy a actuar como siempre he actuado, en la carne, cortando por lo sano y haciendo mi voluntad. Sin embargo, la fe nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida y actuar sabiamente. Según vemos el desarrollo de los distintos temas que se tratan en la carta de Santiago, vemos que la fe además produce en nosotros un tercer efecto tremendamente positivo, y es que nos ayuda a dominar la lengua. ¿Cuántos dicen amén? Ese pequeño miembro que dice que está entre los miembros de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero Santiago dice: fíjate, un barco tan grande de cientos de miles de toneladas, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo controla? Un pequeño timón que no se ve, que va debajo del agua. Y cuando mueves ese timón, que en proporción con el tamaño de la nave es algo muy pequeño, hace que vaya a estribor o a babor, que vaya a un lado o vaya a otro. Exactamente igual. Dice: tú irás a un lado a otro por un pequeño timón que tienes, que se llama la lengua. Y para poder utilizar nuestro vocabulario adecuadamente, tenemos que estar dominados por la fe que el Señor puso un día en nuestros corazones. Porque si no tenemos esa fe viva, vamos a hablar negativamente, vamos a hablar en la carne, vamos a hablar con quejas, vamos a hablar con lamentos, etcétera, etcétera. Y eso te va a hacer un daño terrible a tu desarrollo y a tu crecimiento espiritual. Tercer factor positivo. Cuarto, nos ayuda la fe a someternos a Dios y a su voluntad.
si no tenemos fe en el trato de Dios para mi vida, si no me fío de ese Dios que me está comenzando a cambiar, yo no voy a poder someterme a ese Dios. Yo me someto a Él porque sé que Él cuida de mi vida. Yo me someto a Dios porque sé que Él tiene lo mejor para mi vida. Pero nunca me voy a someter a un Dios que no conozco, a un Dios que no honro, a un Dios que verdaderamente no he tenido un encuentro personal con Él. Fíjate los efectos positivos de la fe, si verdaderamente es una fe genuina y no una fe emocional. Porque la fe verbal, la fe emocional, la fe, digamos, mental no sirve para nada. Es la fe que se manifiesta en obras. Porque Santiago también dice que la fe sin obras está muerta. Un quinto efecto de la fe en nosotros, positivo por supuesto, es que trae firmeza y nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Repito, una fe genuina y bien depositada y puesta en Dios trae firmeza a mi vida, que es lo contrario a todo lo que es inestabilidad o inconstancia, y produce el carácter de Cristo en mi vida. El carácter de Cristo, ¿dónde lo puedo encontrar? Por ejemplo, en las bienaventuranzas, Mateo 5. ¿Dónde lo puedo encontrar? En el fruto del Espíritu, Gálatas 5, verso 22-23. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo actuaba cuando era, presionado por los religiosos de la época? Ahí lo vemos. Y un sexto efecto positivo de la fe en nuestra vida es que la fe me ayuda a vivir bajo presión. No digo que sea toda la vida ni todo el tiempo, pero habrá momentos en los que Dios te quiere enseñar a vivir bajo presión. Te quiere enseñar a vivir con todo el viento en contra. Y te quiere enseñar a depender única y exclusivamente de Él. Y sin una fe estable, firme y robusta en el Señor, no vas a poder vivir bajo presión. Por eso yo digo que cantar no cuesta nada. Nos podemos quedar aquí 3 horas cantando y eso no cuesta nada. Podemos estar aquí alabando al Señor y cantando y es una maravilla, es una gloria, pero ahí no estamos siendo presionados, no estamos siendo tratados. Dios no trata con tu carácter, Dios no trata con tu paciencia, Dios no trata con tu temperamento cuando alabas al Señor, no. Pero es en la vida real, la vida práctica, en tu relación con los demás, donde ahí comienzas a experimentar si verdaderamente el carácter de Cristo aflora en tu vida o todavía hay más carne que espíritu dentro de ti. Voy a repetir los 6 efectos positivos de la fe, por si alguien está tomando nota. Primero, nos ayuda a soportar las pruebas o el trato de Dios, como prefieras. Número 2, nos ayuda a actuar, a hablar, a vivir sabiamente. Número 3, nos ayuda a dominar la lengua o el vocabulario, porque muchas veces parece que creemos o pensamos una cosa y luego hablamos de otra manera. Cuarto, nos ayuda a someternos a Dios, a su voluntad, a su palabra. Quinto, trae firmeza y desarrolla el carácter de Cristo en nuestra vida. Y sexto, nos ayuda a vivir bajo presión en el caso de que el Señor quiera tenernos un tiempo bajo presión. Estos hermanos que recibieron esta carta lo habían perdido absolutamente todo. Ellos estaban en una buena iglesia, con un liderazgo extraordinario. Imagínense ustedes tener a los discípulos de Cristo como pastores. Hoy predicaba Juan, mañana predicaba Santiago, otro día predicaba Pedro. No había queja en cuanto a eso. Pero de la noche a la mañana lo perdieron todo. ¿Y quién fue el que permitió esa persecución contra la iglesia? ¿Quién la permitió? Díganlo si lo saben. La permitió el Señor. Por eso cuando a veces hay gente que dice, dele gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. ¿Han oído eso alguna vez? Hermano, dele gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice dar gracias a Dios en todo. Porque no es que haya cosas buenas y cosas malas. Si yo estoy en la voluntad de Dios, si yo estoy creyéndole al Señor y estoy alineado con Él y con su palabra, todo lo que viene a mi vida es bueno y es positivo. ¿No dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Que no hay una de cal y una de arena, una buena y una mala. Dad gracias a Dios
por todo, por lo que entendemos y por lo que no entendemos, porque algo sabemos y lo tenemos bien claro, y hoy se ha dicho en esta iglesia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los hermanos de Jerusalén lo perdieron todo, ya no había cultos, ya no podían hacer reuniones, ya no había Santa Cena, no había escuela dominical, no había culto de jóvenes, no había reunión de varones ni de mujeres. Todo lo perdieron así, de la noche a la mañana. Pero no solamente se cerró la iglesia, sino que tuvieron que salir corriendo y dejaron atrás sus casas, sus animales, sus ropas, los muebles, sus fincas, sus terrenos. Lo perdieron todo y tuvieron que salir corriendo con lo opuesto. Y cuando llegan a Capadocia, a Bitinia, a Roma o a cualquier lugar del mundo donde fueran y reciben esta carta, lo primero que leen es: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A lo mejor alguno diría, pero nos podría haber dicho otra cosa, ¿no? Ahora encima nos dice Santiago, que era uno de los pilares y columnas de la iglesia en Jerusalén, que cuando estemos siendo probados tenemos que tener no gozo, sumo gozo. Algunos dirían, no lo entiendo. ¿Cómo voy a tener gozo si lo he perdido todo? No tengo nada. Y otra cosa quiero decirles, la historia nos demuestra que cuando llegaban a otros países, a otras ciudades y a otros pueblos, no los recibían con los brazos abiertos. No vayan a pensar ustedes que diría la gente: ¡ay, bienvenidos! Ahí vienen los cristianos. Ahí vienen los cristianos de Jerusalén. Vamos a darles casa, trabajo, terreno, vamos a darles finca, vamos a darles préstamos, ¿verdad? Para que puedan rehacer sus vidas. No, 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 no. Es que cuando llegaban a los lugares donde fueron esparcidos, a veces eran tratados peor que del lugar donde salieron. Y así se pegaron años y años nuestros hermanos en la fe. Y uno se pregunta: Señor, ¿cómo aguantaba aquella gente? Porque si estudias lo que se conoce como historia de la iglesia o el desarrollo de la iglesia, por más de 300 años ese fue el estilo de vida de los cristianos. Por más de 300 años, hasta que cuenta la historia que un emperador romano llamado Constantino se convirtió al cristianismo, que yo no sé si realmente podríamos hablar de una conversión, no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero la cruda realidad es que por más de 300 largos años los cristianos vivieron de una parte a otra, sin casa, sin nada fijo, sin una seguridad, viviendo en cuevas, viviendo de cualquier manera. Y así ellos fueron los que nos trajeron el evangelio y lo transmitieron a la otra generación, y la otra a la otra, y la otra a la otra, hasta que por fin nos ha llegado a nosotros. Y yo no sé si nosotros hubiéramos aguantado esa presión y ese estilo de vida que era lo normal en aquella época, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, leen la carta a los hebreos, que es la carta que se escribe a la segunda generación, es decir, como a los hijos de aquellos que se habían convertido primeramente, ustedes van a ver que dice que vivían por las cavernas, a veces sin mucha comida, que digamos, sin tener sus pertenencias seguras, sino que su única seguridad y confianza era la fe que tenían en el Señor. Estando ahora en la península nos llegaba la noticia, no sé si llegó aquí, si no yo se la comento, hace como más o menos 15 o 20 días, día arriba, día abajo, le prendieron fuego a 250 hermanos y los quemaron vivos en Nigeria. No sé si sabían esa noticia. 250 hermanos así, murieron quemados, los otros salieron corriendo. Y uno dice: Señor, pero esto está ocurriendo aquí en el siglo XXI. Y son hermanos nuestros en la fe que podían ser miembros de nuestra iglesia, ¿no? Podrían ser los niños, los jóvenes de cualquier familia de nuestra congregación. Y ahora con todo este lío que se ha montado en Irán, pues resulta que muchos creyentes que habían estado en la clandestinidad durante 47 años salieron a las calles pensando que iba a haber un cambio, pensando que iba a venir el príncipe heredero y que tal, y salieron a las calles y comenzaron a grabarlos. Y ahora se está produciendo ahora mismo una persecución terrible, terrible, matando y torturando a creyentes y a pastores en Irán prácticamente todos los días. Y uno dice: Señor, a nosotros nunca nos ha tocado esto, ¿no? Pero para muchos hermanos nuestros en la fe,
las persecuciones, la humillación, el no contratarte nadie, el expulsarte de un barrio, pues ha sido para ellos lo normal. Para ellos ha sido lo habitual desde el día que se convirtieron. Y ahora le llega la carta y les dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Hay alguien aquí? Me gustaría hacer esa pregunta. Si no hay nadie, no pasa nada, pero ¿hay alguien aquí que piensa que podría vivir permanentemente en una persecución, corriendo de un lugar a otro, ahora en la montaña, ahora en la playa, ahora me escondo en una cueva, ahora voy para una isla, ahora me voy para la península, ahora me voy para Portugal, mañana corro para otro país? ¿Hay alguien que cree que podría aguantar ese ritmo de vida 10, 15, 20, 30 años de tu vida? Bueno, les felicito por vuestra honestidad, porque la verdad es que nadie ora por eso, ¿no? Pero la cruda realidad es que esta es la realidad para muchos hermanos nuestros en la fe. Y también es la realidad que muchos vienen a la iglesia para que el Señor les dé trabajo, para que el Señor les dé un novio, para que el Señor le dé una esposa, para que el Señor le abra puertas y consigan los papeles y no sé qué. Pero la iglesia no está para eso en la tierra. La iglesia está para fortalecernos en la fe, para que tú puedas vivir tu vida cristiana y pelear cada día la buena batalla, y habiendo acabado todo, dice la Biblia, estar firmes y gozosos, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, esta carta es una carta realmente maravillosa, es una carta preciosa, porque vemos que está llena de ánimo, pero también es una carta que me llama mucho la atención, porque es una carta que le ayuda a los creyentes en el país donde hayan llegado a vivir su cristianismo de una forma práctica, a no vivir como espías, a no pasar desapercibidos, sino a hacer luz, a marcar una diferencia, a ir contracorriente, a ser diferentes. Y si eso implica ser perseguidos, torturados o quemados o lo que fuera, que estén dispuestos, porque el Señor de alguna manera los va a recompensar. Si no en esta vida, en la otra vida, seguro que sí. Y esta es la carta que yo les animo a todos a leer. De aquí al domingo la pueden leer. Yo creo que hasta esta misma noche la pueden leer perfectamente, y si no, entre hoy y el domingo la pueden leer y les va a ser un beneficio espiritual extraordinario, porque habla de tantas cosas. No es una carta que se caracteriza por tocar un tema, sino habla de la fe, habla de la oración, habla del perdón, le habla a los ricos, le habla a los pobres, menciona personajes del Antiguo Testamento como por ejemplo Elías, y es una carta tan rica, tan variada, que estoy seguro que en la situación en la que estamos cada uno de nosotros, si no es el capítulo 1, será el 2, y si no, será el 3. Pero estoy seguro que será una carta que, como es tan variada y tan rica, nos va a venir muy bien para fortalecer nuestra fe. Porque si algo necesitamos en estos tiempos, sin lugar a dudas, es el fortalecimiento de nuestra fe. Amén, hermanos. Creer que el Señor nos va a ayudar. Creer que en mi angustia, en mi dolor, en mi prueba, el Señor está conmigo. Y quiero terminar en esta noche leyendo este salmo que hoy en el devocional, no sé cuántos lo vieron, en el devocional de hoy yo leía un versículo, pero es el Salmo 30. Perdonen que no lo haya pedido arriba cuando llegué, pero quisiera terminar pidiéndoles a todos que nos pusiéramos de pie y leyéramos en alta voz el Salmo número 30. Lo podemos poner ahí en la pantalla, porque es un salmo que miren cómo empieza y miren cómo termina. Por supuesto, ¿quién lo escribió? David. No podía ser otro, ¿verdad? Uno de los hombres más probados en la historia, como lo fue Moisés, como lo fue Daniel, como lo fue José en Egipto. Miren este salmo, léanlo conmigo si lo tienen. Bueno, ahí está en la pantalla. Te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Señor vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Lean otra vez conmigo esta parte, miren qué bonito. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije